Hola, buenos días. Que mi Jesús les bendiga más. Que mi Jesús extienda su misericordia sobre usted y sobre mí. Bueno, podemos tener seguridad de que mi Jesús extendió su misericordia sobre usted y sobre mí si usted está mirando este video. Primeramente porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si usted tiene vida y salud, desde ahí ya la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de servir una vez más como instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a mi Jesús porque me permitió conocerle. Dándole gracias a mi Jesús porque me permitió conocer la verdad. Y Él es la verdad. Me permitió conocer su vida. Me permitió conocer y que me siga dando más. Que me siga dando más. Que aún estoy hambriento. Aún. Y espero que esta hambre, esta necesidad, esta sed que tengo de conocer su voluntad y su palabra, su vida, no cese nunca. Gloria a Dios, porque mientras más le busco, más se revela. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia. Dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores. El reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a mi Jesús por él. Dándole gracias a mi Jesús por permitir y haberle dado tanto y continuar dándole a mi pastor José Olivares para que continúe dispensando la gracia de Dios a través de él. Gloria a Dios por haber edificado de manera física y espiritual esa obra de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, ese legado, porque no se nos está transmitiendo una herencia. Mi pastor no está dejando una herencia, mi pastor está dejando un legado. Gloria a Dios. Una cultura que está próxima a extenderse y a continuar a través de las generaciones. Gloria a Dios. Eso es, ahí está la diferencia entre una herencia y un legado. Como tal, mi Jesús dejó fue un legado para usted y para mí. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su atención, por su amistad. Porque en este tiempo mi pastor se ha enfocado en la enseñanza. Porque mi pastor también dice la palabra que el que dispense según el espíritu que Dios da. Y mi pastor, como tal, yo sé que reconoce que para que lo espiritual pueda venir a lo físico,
solo debe hacerse a través del conocimiento espiritual. Porque mire, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu. En el principio, bautizarse en el nombre de Jesús, para que nazcamos, tanto usted como yo, el de la vida espiritual, de Dios como tal, para que Dios nos dispense su naturaleza. Alma, Hijo, según el conocimiento de su palabra, el verdadero conocimiento de su palabra. Puede esa bendición espiritual darle una forma física a través de nuestro corazón, que es lo que está más cerca del espíritu. Espíritu, alma, Padre, Hijo, cuerpo, Espíritu Santo, patio exterior, el fruto. Como dije antes, lo que empieza bien, termina bien. Si empezamos en Dios, terminamos en Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que habéis comenzado en el espíritu y ahora vais a acabar en la carne. No sean insensatos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por mi pastor Moisés Olivares. El pastor ha sido un ejemplo en el poco tiempo natural, el tiempo cronos que Dios me permitió conocerle, yo he podido percibir la verdad y la autenticidad de las palabras de mi pastor. Y bueno, como tal, Dios me puso en esta posición y en este lugar. Fue para hacer mejor su trabajo. Si Él me permite o no me permite en lo humano, en su libre albedrío, ayudarle, eso es lo que Dios me mandó a hacer. Lo voy a hacer. Pero si no, igual, bueno, yo hago lo que mi Jesús pone en mi corazón. Dándole gracias a Dios y honrando a la familia de la fe. Una cantidad de hermanos en ese lugar que oye, los amo a todos, de verdad. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Tomando en cuenta que para traer del mundo físico, del mundo espiritual al mundo físico, solo se hace a través del Rey, de Jesús, del conocimiento de su palabra. Por eso es que Jesús es el Rey. Mire, el Padre es el arquitecto. Es una representación, una analogía natural. El Padre es el arquitecto. El Hijo es el ingeniero. Y el Espíritu Santo es el obrero, el trabajador. Gloria a Dios. Y en usted, así como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu, usted es uno, al igual que yo. Jonathan es uno, pero Jonathan tiene la misma naturaleza de Dios, así como usted.
En mí está el Padre, el Hijo y el Espíritu, así como usted también está. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu, o sea, está en mi espíritu, está Jesús, porque soy bautizado en su nombre. En mi alma está su conocimiento y por ende, de manera natural, el fruto o la acción son dispensados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con este ciclo de enseñanza que hemos ido desarrollando, como dije antes, de las parábolas de Jesús. La parábola que en este momento nos ocupa es la parábola del gran banquete. Ya presenté el ministerio sinóptico, el contexto sinóptico. Vamos a presentar el contexto en el ministerio de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En tu nombre, mi Dios, mi Jesús. Vamos a desarrollar esta instrucción cristiana, Señor. Úsame, Padre. Aquí estoy, Señor, como instrumento, Padre. Para que seas tú, Señor, que estés usando tus palabras a través de mí, Señor. Que seas tú, Señor, tocando corazones, Señor, abriendo entendimientos, Padre. Para que podamos comprender tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Parábola del gran banquete. Contexto en el ministerio de Jesús. Por lo dicho hasta ahora, es probable que estas parábolas tengan que ver con los conflictos que Jesús tenía con los líderes religiosos y su rechazo empedernido al reino de Dios que se hacía presente en la misma persona de Jesús. Mire, aquí es donde muchos de nosotros nos separamos en lo que creemos. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para salvar el alma. Mire, Padre, Hijo, Padre es espíritu, Hijo es la mente, el alma. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué es lo que primeramente se perdió en el hombre? El alma. Porque todo lo que hacemos lo pensamos antes de hacerlo. Para que alguien pueda cometer un delito, un hecho, algo que a Dios no le agrada, tiene que primero pasar por su mente. Bueno, Dios quiere eso, salvar lo que se había perdido. Y lo primero que se había perdido es nuestro corazón, nuestro conocimiento. Y Dios quiere traernos nuevamente a su camino. Gloria a Dios, por eso es que Él es el Rey. Como hijo, Jesús, cuando vino a la tierra, vino a traer de lo espiritual a lo físico. Pero la energía espiritual solo puede ser modulada a través de nuestra alma, de nuestra mente. Ciertamente, eran los líderes religiosos a los que Jesús le dirigía la parábola. Especialmente los fariseos, que buscaban todo pretexto para no recibir el mensaje de Jesús en torno al reino. Eran ellos también los que se enfadaban al ver a Jesús relacionándose con los pecadores, entre comillas. Gloria a Dios, o sea, los marginados de la sociedad judía. Fisher parece captar el significado de la parábola para Jesús cuando asevera, o sea, cuando asegura. Un erudito que se llama Fisher. El énfasis original de la parábola, tal y como Jesús la contó, probablemente se centrara en las excusas que los invitados pusieron. Las excusas que los invitados pusieron y la invitación a los pobres.
a los marginados, a los mutilados, a los ciegos, a los cojos. Lucas capítulo 14, verso 21. Este mensaje estaba diseñado para desarmar la protesta de los adversarios de Jesús contra su invitación a los pecadores. Si Jesús invitó a la élite, a los judíos, y los judíos lo rechazaron, Jesús lo trajo a usted y me trajo a mí, a los rechazados, a los pecadores. Yo vengo, en el mundo físico, yo vengo del subsuelo, yo fui indigente, comí de la basura, tantas cosas que puede ser que yo lo cuente y nadie me lo crea, ¿me entiendes? Pero Dios, mi Jesús, me sacó de ese lugar. Él me llamó. Esta palabra me identifica. También recalcaba la urgencia de responder inmediata y decisivamente a la invitación extendida. Uno no puede leer las parábolas de Jesús sin darse cuenta cómo éste contrasta a dos grupos de personas. Contrasta a dos grupos de personas. A los que están bien físicamente y a los que están mal físicamente. Pero lo que importa para Dios es el corazón y la disposición que tengamos de hacer su voluntad. No se nos escapa que los lectores actuales de las parábolas también nos podemos situar en uno de los dos grupos. Evidentemente, en este tiempo, igual los lectores actuales podemos ubicarnos en uno de los dos grupos. Por un lado, había durante el día de Jesús aquellos que estaban acostumbrados a recibir invitaciones a semejantes banquetes. O sea, los que eran ostentosos, que tenían posesiones y esas cosas, están invitados, para que tenían posibilidades, estaban acostumbrados a recibir este tipo de invitaciones. Pero no, ellos la rechazaron. Y a Dios le plació que usted y yo viniéramos hasta Él. ¿Y cómo nos ha acogido Jesús? Gloria a Dios. No les costaba disculparse y así desechar la invitación. Preferían ignorar la importancia de la invitación y por esto al llegar el siervo para dársela, no le hicieron caso. Cuando el siervo del dueño del banquete lo invitó, invitaba a los que estaban invitados originalmente, no le hicieron caso. Mateo capítulo 22, verso 5 habla de esto. Optaban mejor por ocuparse en las rutinarias cuestiones de los negocios. En cambio, había otro grupo constituido por personas totalmente sorprendidas por la invitación que se les extendía. Estas personas no estaban acostumbradas, usted y yo no estábamos acostumbrados a recibir invitaciones a banquetes ofrecidos por hombres pudientes. Por esto, la invitación es una muestra de extravagante bondad. Mire, hay una canción de New Wine que se llama Tu Bondad. Eso me mueve cada fibra espiritual, cada fibra del alma y del cuerpo que hay en mí. Gloria a Dios. La bondad de Dios, de parte del que invita. La bondad de parte del que invita. Obviamente, los fariseos durante el ministerio de Jesús tenían muy en poco el ofrecimiento de Jesús. Pero los fariseos como tal no reconocían a Jesús como Dios para que entraran al reino que Él mismo traía, que Jesús mismo traía, Dios mismo traía. Durante su día y el día de nosotros, todos los pecadores, nos quedamos sorprendidos cuando se nos extiende una invitación para que seamos partícipes del reino de Dios. Yo estaba sumergido en delito y pecado, en la inmundicia.
Yo quedé sorprendido con Dios cuando me extendió su invitación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Ajá. Estas personas no están acostumbradas. Ajá. Obviamente los fariseos durante el ministerio de Jesús tenían muy en poco el ofrecimiento de Jesús para que entraran al reino que él mismo traía. Durante su día y el día de nosotros, todos los pecadores nos quedamos sorprendidos cuando se nos extiende la invitación para que seamos partícipes del reino de Dios en Jesús, del reino de Dios en Jesús, en el reino de Dios en Dios. Es pura obra de gracia de Dios, favor inmerecido. Hunter sugiere que la parábola también puede llamarse los invitados despreciativos. El mismo autor nos ayuda a entender que el significado de la parábola para el ministerio de Jesús al decir dramáticamente, la parábola, pues, es una advertencia contra la autodecepción de parte de los que profesaban ser religiosos, cuyo prototipo era el piadoso compañero de la mesa, el que estaba al lado, no los que los necesitaban. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido, a los despreciados. Ah, qué dicha, decimos nosotros, usted y yo, de recibir una invitación al banquete de Dios. Mira lo que ha hecho y mira lo que ha hecho con la invitación. O sea, hay otras personas que rechazan la invitación de Dios. Gloria a Dios. Y si Dios ahora se propone y Dios ahora en este tiempo se propone encontrar lugares en su mesa para pecadores y gentiles, para usted y para mí. Tú puedes culpar únicamente, te puedes culpar únicamente a ti mismo. No es Dios quien te ha excluido a ti mismo. Se ha dicho que Jesús enseñaba por parábola y no por alegoría. Esto es cierto, pero no se puede excluir la posibilidad de que algunas de sus parábolas pudieran ser alegorizadas, como dije en Mateo. Mateo alegorizó la parábola originalmente, le hizo un tinte más espiritual, pero fue alegorizada. La parábola del gran banquete presentada en Mateo puede ser una de ellas. El anfitrión del banquete no puede sino simbolizar a Dios. Los convidados originales no son otros sino los religiosos judíos, que confiaban en su propio merecimiento, en que ellos eran lo único que merecían por ser judíos, entrar al reino de Dios. Los segundos en ser invitados son los pecadores y gentiles que de plano se consideraban como excluidos del reino de Dios. Ciertamente los fariseos que primero oyeron la parábola captaron de inmediato, los primeros fariseos que escucharon la parábola captaron de inmediato que Jesús hablaba del reino de Dios y su rechazo de este, tal y como Jesús lo traía. También el mismo Dios le estaba diciendo cómo era que iban a creer. También se ofendían aún más al ver que Jesús alegaba que la invitación al reino sería dada a los pecadores. Gloria a Dios. No hace falta mucha perspicacia para ver que esta parábola fue usada por Jesús como argumento dentro de su discusión con los religiosos judíos. El que de hecho ellos nunca aceptaron al reino de Dios en Jesús. No puede culpar a nadie más sino a ellos. No puede culparse a nadie más sino a ellos mismos. Tampoco podemos culpar a nadie más sino a nosotros mismos si no nos sometemos al reino de Dios en Jesús. Dice, no, que Dios no me escucha, que Dios no me ve, que es a través de Jesús y de su enseñanza que nos hacemos partícipes del reino de Dios. Que mi Jesús les bendiga más. La próxima entrega va a ser esta misma parábola en el contexto latinoamericano. Hasta la próxima entrega.